Muy buenas a todos. Gracias a los cuatro por estar aquí en este encuentro, en este reencuentro de historia vasconista con motivo de las 1000 victorias de Baskonia en la ACB. Es un gustazo tener a estos cuatro históricos, estas cuatro leyendas de Baskonia. Bueno, pues por empezar por Marcelo Nicola, 161 partidos en ACB con Baskonia, Chapu Nocioni 212, Luis Escola 303 y Sergi Vidal 353. Así que bueno, vamos a comentar algunas de las victorias que todos tenemos en la cabeza, algunas de las que tendréis vosotros y seguramente no todos las tengan tan fresca, y hablar un poco de lo que han sido estos 1000 partidos, que es complicado condensarlo, pero que seguro que entre todos sacamos algún buen recuerdo y alguna buena historia. Voy a empezar uno a uno para intentar ordenar un poco toda esta conversación, hablando, por ejemplo, con Marcelo, que es el primero que ganó con Baskonia en ACB, y iré preguntándoos uno a uno primero qué primera o qué victoria se os viene a la cabeza si pensáis en vuestra imagen vestidos de Baskonia, qué victoria de ACB se os viene primeramente a la cabeza. Marcelo, empezamos contigo. Bueno, yo tengo que decir que yo llegué cuando el equipo todavía era pobre o estaba empezando a crecer, ¿no? Y nosotros eh, competíamos por intentar llegar a playoffs. Los que vinieron luego ya jugaban por llegar a las finales y a intentar ganar títulos. Eh, entonces, en ACB, la verdad es que lo importante fue cuando conseguimos con consistencia en los últimos 3 años llegar a playoff y poder jugar las situaciones de playoff. Luego, la verdad es que nunca fuimos hacia adelante, solo un año llegamos a semifinales y ahí fue cuando el club empezó ya a tener un gran crecimiento, un crecimiento importante y consistencia con extranjeros de mucho nivel, como Arlaucas, con jugadores como Ramón Rivas. Y creo que eso fue el comienzo de un club que tenía mucha ambición y muchas ganas de crecer y ser grande, ¿no? Vosotros, Chapu, Luis, Sergi, ahí sí que podéis un poco conversar, ¿eh? No, aunque estemos un poco ordenados, pero podemos ir intercambiando. Vosotros, claro, llegáis en una época un poquito posterior y entiendo que tenéis esa imagen que cuenta Marcelo, ¿no? De cuando, bueno, de cuando ganar no era tan normal y era una época diferente, ¿no? Cuando llegáis, ¿qué imagen teníais vosotros ahí en ese momento de Baskonia? A mí me pasó una cosa, no rara, ¿no? Pero particular que yo tenía, cuando firmo en Baskonia, tenía esa imagen, ¿no? Ese era un poco lo que se decía, bueno, somos un equipo chico, tenemos otros presupuestos. Eso era un poco lo que se esperaba del club. De hecho, llegó justo cuando hacen esta remodelación del estadio, que después fue remodelado varias veces más, pero que hacen una primera remodelación del estadio, o segunda, no me acuerdo cuál era, en el cual un poco como que el equipo iba a dar un paso adelante, y yo ese año me vuelvo para Argentina y juego, uy, me sale justo el globito. Ese año me vuelvo para Argentina y, y ese año terminan ganando la serie regular y juegan la final contra el famoso equipo de Manresa de Chichi Creus, que la pierden. Y nada, fue curioso porque parecía que íbamos un equipo que era de playoff, que estaba contento con por ahí jugar playoff o alguna vez ganar una Copa del Rey y me encuentro llego a un equipo que sale subcampeón de la liga, ¿no? Después no jugué ahí, ¿no? De ese año después me fui a la LEV, pero, pero ese equipo fue increíble y quizás fue el primer equipo que realmente compitió al mayor nivel, ¿no? Y ya en ese momento el equipo se estableció en un lugar diferente. Los dos recuerdos más importantes de triunfos importantes del Baskonia, digamos, que marcaron un poquito la historia del equipo en todo lo que fue, sobre todo la Euroliga. El recuerdo, bueno, habíamos llegado ya el año anterior a finales de Euroliga con Luis. Yo no había estado, yo estaba en Manresa, pero en mi época, en mi momento de estar en el Baskonia, me acuerdo del partido que le ganamos a Maccabi de visitante por un punto con un doble de Elmer Bennett. Ese es uno de los triunfos que me acuerdo y obviamente que está en el recuerdo porque siempre se ve por las redes
ese partido cuando llega el momento del recuerdo. Y el otro partido que tengo en memoria y que realmente tengo un gran recuerdo es la semifinal contra el Barcelona en el Palau, en el cual nosotros le ganamos los 2 partidos en el Palau. O creo que le ganamos 1 y después ganamos los 2 en casa, no me acuerdo, en la final. No, en la final no, semifinal, después jugamos con Málaga la final. Pero me acuerdo muy bien de ese partido porque jugábamos contra Kulaya, Futka, estaba Jasikevičius. Realmente era un equipazo el del Barcelona y me acuerdo muy bien ese partido que lo ganamos con mucha autoridad, sobre todo con un Hugo Sconocchini tremendo, marcando territorio en el Palau. No sé si te acordás, Sergi, creo que vos estabas también, que con Nacho Rodríguez, que va a hacer una bandejita, y Edito hizo su presencia en el juego. Está bien, más allá del juego físico, Huguito marcó territorio en un estadio donde no era tan normal que el Baskonia aparezca y gane siempre, o marque un triunfo como ganamos en esas semifinales contra el Barcelona. Yo ese partido es uno de los 2 que iba a comentar, pues siempre lo he dicho, ese partido yo aprendí mucho, porque creo que íbamos 12, 13, 14 puntos abajo cuando Nacho Rodríguez se va solo en contraataque y Hugo le arranca la cabeza, lo tira al suelo, se encara y cuando se va a levantar llega el señor Noccioni y le pega otro empujón y lo encrasta otra vez contra el suelo. Entonces, ese partido, ahí nos vinimos arriba y empezamos a remontar y eso cambió toda la dinámica de ese playoff y de la liga. Porque seguramente si con otro equipo sin ese carácter en ese momento de Hugo marcando esa autoridad, seguramente no habríamos sacado ahí. Y a partir de ahí, no sé, mentalmente, anímicamente todo cambió. Y otro partido para mí, claro, al final, he estado 9 años, eso es como un partido de 6 millones, pero el que me acuerdo especialmente, porque al final también para mí supuso como el primer título que ganamos fue la final de la Copa del Rey, que jugamos en Vitoria, y justamente Elmer metió esa canasta en Maccabi, pues en Vitoria metió esa canasta en tablero también. No la cantó, entonces, bueno, ese es... No, tablerito es tu amigo, no, lo tenía clarísimo. Y ahora, para alguien que os escuche y que escuche esta parte de lo que aficionados que lo escuchen ahora y que escuchen esta historia vasconista, ese título de 2002, ¿cómo es ganar una liga con un equipo que no había ganado nunca, que bueno, pues había ido creciendo, con Dus con el banquillo? ¿Cómo fue esa celebración? Que ya ha prescrito todo, ya podéis contar yo creo que cualquier anécdota de esa época, Luis, Chapú y Sergi. Fue la verdad que a mí yo tengo un recuerdo increíble de ese año. Festejamos un montón, además ganamos bien, ganamos los 2 partidos en Málaga, ganamos bien, teníamos un buen Sí, los equipo. El año partidos anterior habíamos jugado estaban muy bien, lo jodieron durante la semana. Sí, sí. Pero el año anterior habíamos jugado bien también y jugamos la final de la Euroliga, pero terminamos mal, no pudimos terminar bien, mal, perdimos en el final contra el Madrid tampoco, pero no, y ese año terminamos bien, ganando, jugando muy bien, y la verdad que tengo un recuerdo increíble. Bueno, es que además fue el doblete, hicimos Copa y Liga. Un recuerdo malo en el Baskonia, me acuerdo cuando... ¿Fue en el Baskonia, Marcelo, cuando te caíste y te golpeaste? ¿Te acordás con el... Sí. Fue en el Baskonia, ¿no? No me acuerdo, no. Sé que me caí, pero no me acuerdo. Claro. Bueno, escuchá, yo ese festejo, realmente esto no lo he contado tanto, pero sí entre en la mesa de amigos, no tanto por ahí en una nota periodística. Pero a mí cuando vamos al festejo, Gaby Fernández hace un swing con una botella de champagne, de que le habíamos tirado a Josian y a Dusko, a todos le habíamos tirado champagne, con una botella de estas de 3 litros que hay grandotas, y me pega en la cabeza. Entonces cuando me pega en la cabeza, yo me siento como que algo pasó. Digo yo, acá algo pasó. Bueno, yo me senté en ese vestuario,
Fuimos a cenar ahí mismo en el Huesa, comimos y cuando terminamos de comer nos juntábamos en una discoteca para festejar. Cuando yo salgo del Huesa le digo a mi señora, tengo mucho sueño, flaca, le digo, estoy muy cansado y me duele la cabeza. Claro, del golpe, el impacto que me había metido Gaby Fernández. Yo me fui, me dormí un rato en casa y a la 1 de la mañana, por ahí, me fui para el boliche, la discoteca. Cuando llegué a la discoteca, empecé a tener síntomas de un golpe en la cabeza. Vómitos, me sentía mareado, realmente fue un problema. Cuando salgo de la discoteca con un vómito, estaba justo la banda de Baskonia dándole con los bombos y de repente me ven que salgo descompuesto y entonces me empiezan a gritar todo, hostia, Chapo, que te lo mereces, que te lo mereces. Claro, la gente pensaba que yo había bebido y en realidad fue un golpe en la cabeza. Así que mi festejo como mi primer título fue nefasto, porque a las 2 de la mañana estaba durmiendo y con un dolor de cabeza tremendo, que bueno, después se me pasó. Pero bueno, tendría que venir a un médico tal vez. ¿Qué manera más triste de festejar una borrachera, chavo? Sobre todo, No, mira, no sé si me voy a desubicar, pero como dicen lo de los festejos, me he acordado cuando ganamos la Copa del Rey de 2004, llegamos por los pelos a aterrizar en Vitoria, volviendo de Sevilla, que había nieve, y llegamos por los pelos, estaba todo nevado. Entonces, ya estábamos por ahí festejando, todo bien, y me acuerdo que tuve la estúpida idea de tirarte una bola de nieve. Entonces, las bromas a veces la gente no las equipara, y para devolverme esa bola de nieve... Acá censuramos, acá... Sí, además, bueno, hablamos de victorias de liga, así que cosas de copa la podemos Sin filtro. dejar aparte. Y luego, bueno, a ver, hemos hablado también o habéis dejado ya caer alguna idea de afición. Vuelvo si queréis con Marcelo, que es un poco como digo, el primero, ese factor Buesa, esa afición, ese ganar en casa, esa sensación que ha habido en este pabellón. ¿Cómo se puede explicar a la gente que ahora está ahí disfrutando y está ahí saltando o está viendo los partidos y nota esa energía que hay en este pabellón a veces? Cuando yo llegué jugábamos en Mendizorroza, no jugábamos en el pabellón. Se jugaba en el pabellón de Mendizorroza, que está al lado del estadio de fútbol, y además yo llegué a mitad de temporada, yo llegué en enero, y bueno, esa primera mitad de año no jugué, bueno, la siguiente tampoco. Pero la temporada siguiente también jugamos ahí en Mendizorroza. Después de 1 año y medio que yo estaba en Vitoria, estuvo el primer cambio a la famosa Plaza de Toros de Zurbano, que hacía un frío tremendo porque habían hecho la primera remodelación y hacía un frío impresionante. Pero bueno, ya en Mendizorroza el campo y la afición era caliente. Y en el pabellón después, bueno, había muchas dudas de cuánto se pasaba a un pabellón de 5.000 personas al principio. Luego hubo, como decía Luis antes, otras 2 remodelaciones y reestructuraciones más. Se pasó a 7.000 y después a 12.000 y después a 15.000. Y siempre hubo ese punto de pregunta de saber, ¿va a quedar grande el pabellón para la cantidad de gente que hay en Vitoria que va a ver a Baskonia? Y el pabellón al final siempre se quedó pequeño, siempre se quedó con sold out, con toda la gente que quería entrar. Está claro que no todos los partidos, pero en muchos partidos durante la temporada el pabellón está lleno, primero con 5.000, después con 7.000, con 10.000, 12.000 y las diferentes remodelaciones del pabellón. Así que eso demuestra el calor y la capacidad que tiene de simbiosis que hay entre el equipo y la afición. Y jugar, bueno, lo era primero en Mendizorroza y después en Zurbano con cualquiera de las medidas del pabellón, como decía, de 5.000 hasta ahora 15.000. Sentir ese calor de la afición es muy, muy importante. Sabes que
que juegas con un público por detrás que te apoya, que te ayuda y que te tiene. Y después, yo no sé, Sergi seguro, Luis no creo, y Chapu no lo sé. ¿Habéis jugado de rivales, de adversarios ahí? Yo he ido después con Benetton a jugar contra el Baskonia y el público aprieta y el público es uno más. Y cuando hay la afición que está metida de lleno, ese campo, esa cancha es complicada para poder jugar. No hay duda que la afición es una cosa muy importante. Nosotros íbamos a jugar ahí, creo que era el 12 de marzo con Claro, Milano y se suspendió todo el 9 o algo así. Por el por la COVID, pandemia. Capaz que me equivoco por en el la fecha, COVID. pero era el próximo Claro, partido claro, claro. y se Ajá. suspendió No, yo todo. fui, yo Sí, fui Marcelo, por con el el Además, yo COVID. fui, público muy además, querido por el discúlpame, Vasconia. Chapu, discúlpame, no te escuché que te interrumpí. Yo, además, cuando yo fui con la Benetton, yo jugaba contra vosotros. A ver, jugué contra Luis, contra el Claro, Chapu. claro. Estaba Sergi también. Sí, sí, sí. Sí, Pitis, Estaba Marconato, Piti, Pitis, Buleri, estaba Tyus Edney. Así que bueno, vivirlo del otro lado, vivirlo del rival, del adversario, es duro, es complicado y se siente la presión y se siente el apoyo que reciben los jugadores del equipo, ¿no? Sí, yo te decía que me tocó jugar con el Madrid varios partidos y también lo que es Copa del Rey, porque jugamos una Copa del Rey en Vitoria. Y sí, se siente, la verdad que la afición del Baskonia es muy especial, porque además es muy seguidora, sobre todo cuando llegan partidos como por ejemplo la Copa del Rey. La Copa del Rey es una de las aficiones que más presencia hace en cualquier ciudad donde se juegue. Así que sí, la verdad que se nota cuando jugás en el equipo el apoyo y el empuje de la afición y cuando estás en contra se siente la presión que uno le ejerce para jugar, ¿no? Eso está claro. ¿Tú, Sergi? yo creo que nunca he vivido esa sensación. O sea, es decir, he jugado en Vitoria en contra, lo he vivido también, pero es que yo lo siento tanto que es mi casa, que aunque nos estuvieran silbando al equipo con el que estuviera jugando en ese momento, no sé, en mi cabeza había como algo como, eso no va conmigo, eso es para mis compañeros, ¿sabes? Como a mí no. Entonces, siempre he sentido esa sensación, pero realmente lo que hemos disfrutado a favor cuando hemos jugado las finales, cuando hemos jugado partidos de estos buenos que a la gente les gusta, que a los jugadores nos gusta, es una sensación que siempre digo. Tenemos la suerte de haberlo vivido, pero la desgracia que, bueno, pues a nivel de ahora otros trabajos, otras cosas que podamos hacer, bueno, nunca más yo creo que tendremos ese plus que te daba esos momentos. Entonces realmente, pues bueno, es algo que para mí es increíble, es algo que hemos vivido y que yo personalmente, o sea, lo siento como algo mío Antes, y es como estar en casa. disculpa David, quería poner una cosa. Al principio tú me has preguntado de los partidos que yo recordaba y bueno, yo recuerdo partidos, yo hablé solo de ACB, yo recuerdo de los partidos de ACB que alguna vez para nosotros ganar al Real Madrid con el Baskonia al principio era un logro impresionante o ganar al Barcelona, después se hizo más costumbre, ¿no? Los chicos hablaron de logros y de partidos de Copa del Rey y partidos de Euroliga. Nosotros en esa época jugábamos la Copa Saporta o la Copa Europa, como se llamase. Y bueno, si hablamos de un partido en particular, de recuerdo, no lo dije porque no era ACB, pero la final de la Copa Europa en casa con la afición volcada después de dos finales perdidas en Estambul y en Lausanne, fue la apoteosis. Jugar en casa una final de Copa Europa con la afición tuya en casa contra una afición tremenda como la del PAOK de Salónica griega, que es una afición también muy caliente. Bueno, eso fue, y ganar en casa, eso fue realmente
una sensación difícil de describir, una sensación maravillosa. Eso no lo dije porque pensaba que estábamos hablando solo de ACB, pero creo que ese es el partido que puede ser el sumum de lo que uno se puede esperar en una carrera o para un equipo, ¿no? Voy a hacer un par de rondas más a cada uno y para no robaros tampoco mucho más tiempo ya. Lo primero, pensando en estas victorias y fijaos, entre los cuatro sumáis 1029 partidos. Baskonia ha sumado 1000 victorias en todos estos años. Ahora que estamos recreando y recordando y haciendo un pequeño viaje a una época antigua también en vuestra carrera, en vuestra vida, ¿esas victorias se disfrutaban? ¿Daba tiempo a disfrutar? ¿O ya son números que se acumulan ahí y que han quedado ahí en el recuerdo? ¿O todavía tenéis la sensación de cuando ganabais el partido, esa alegría, esa sensación, como decía Sergi, que no va a volver? Porque claro, son sensaciones únicas. No sé, ¿cómo se explica eso a la gente que ve todo esto? El Chapu no, porque se emborrachaba y vomitaba. Claro. Esa no la disfruté. Yo disfrutaba mucho las victorias, pero por un lado la disfrutaba mucho y por otro lado también el equipo tenía una ambición, una manera de encarar las cosas que hacía como siempre estar buscando lo próximo, siempre pasar página y estar buscando lo próximo. Y yo eso un poco lo adopté. Yo llegué chico al club, bueno, todos llegamos chicos al club, y un poco eso fue como una cosa que me incorporé para mi vida. Ok, salimos campeones de la Copa del Rey, mañana hay que jugar. Dusko tuvo mucho que ver con eso, que fue el gran referente de los entrenadores mío seguro, seguramente también de Sergi y Chapu también. Pero él siempre era con eso, ¿no? Partido, el próximo, el próximo, el próximo. Incluso el chiste nuestro era que ganar era peor que perder. Cuando ganábamos, como que él siempre quería que no te relajes y siempre era cuando le daba una vuelta de tuerca, cuando apretaba un poco más. Y bueno, eso yo un poco que lo adopté. Entonces, se festejaban las victorias, se disfrutaban, seguro que sí, pero también era como que, ok, bueno, ¿y ahora cuál es el próximo? ¿Qué es lo que viene? Quizás la liga fue la que más disfrutamos por eso, porque terminaba el año, pero todas las demás siempre había algo que venía la próxima semana. Bueno, ya nos había pasado eso de ganar una Copa del Rey y montarnos en autobús y al día siguiente entrenar porque venían playoffs de Euroliga o venía alguna historia ya entre semana y no daba tiempo. Entonces sí que es verdad que en ese momento es como la sensación de, ya sabes, como vamos a parar un poco, porque dice, no, teníamos el chiste de que era peor ganar que... No era un chiste, era la realidad. Igual que los días libres. Había veces que el día libre era como, estabas pensando ya en el siguiente día que ibas a tener, porque era como, vas a recuperar el día libre más el siguiente. Pero yo en ese sentido, no sé, a lo mejor es un poco, pero no sé, siempre tengo la sensación de que, bueno, fue muy duro, pero nos enseñaron bien. Es algo que nos hemos llevado para el resto de nuestra carrera, ese hecho de, venga, mañana hay que seguir, no sé, y en los partidos pasaba, en los partidos, pues eso, tenías sensación de, ok, vas por detrás, pero nosotros vamos a seguir con nuestro ritmo, vamos a tirar para adelante. Y al final, bueno, es algo que lo vivimos así y yo para mí es algo que, como te digo, que ha sido una enseñanza no solo para esos años, sino para el resto de mi carrera y de mi vida, donde me han enseñado eso, que bueno, ese trabajo duro al final lleva su recompensa. ¿No? El deportista continuamente es un día a día. Por lo general se festeja lo que son los títulos. Muy difícil festejar un título dentro de una temporada. Se puede festejar, pero siempre vas a pensar en otra. Cuando salimos campeones de Copa del Rey en Vitoria, mi primer título con el Baskonia, bueno, festejamos todo re bien, todo bárbaro, pero al otro día, a las 10 de la mañana, entrenamos. Y así fue. Y me acuerdo que jugábamos en Euroliga, creo que el miércoles o algo así, antes se jugaba más entre medio de la semana. Entonces ya teníamos que estar preparados. Es más, perdimos de local, me acuerdo, exactamente, un partido que en realidad deberíamos haber ganado y nos deja después afuera de la Final Four ese partido. Claro, Sí, teníamos que ganar a Maccabi la última y perdimos por por eso 30. el deportista es así, tiene que estar pensando en el día a día
Y bueno, Dusko obviamente era duro en ese momento, pero me parece que todos los entrenadores tienen en la cabeza eso, ¿no? De no relajarse, de no hacer que los jugadores piensen que por haber ganado esto está terminado, y más sobre si es un partido de temporada, ¿no? Entonces, por lo general es un día a día, trabajando y ya pensando en lo próximo, ¿no? Así que disfrutar, mira, te soy sincero, se disfruta, pero muchas veces uno lo toma bastante natural, porque bueno, es parte de nosotros. Quiera o no quiera, esto termina siendo algo del día a día de nosotros, que cuando te retirás, por ahí tomás un poco más de conciencia de lo que fue, pero en el día a día es un trajín, ¿eh? Es decir, bueno, yo juego hoy, mañana entreno, juego hoy, mañana entreno, es una rutina que tenemos que es como otro trabajo totalmente normal de otra persona, ¿no? Marcelo, ¿quieres añadir algo más en este punto o rematamos con el... No, yo es más o menos lo que dije en los chicos, pero yo tengo buen recuerdo de los festejos. Siempre intenté disfrutar de los títulos alcanzados y logrados porque sabía lo difícil que es alcanzarlos y todo el sacrificio que había por detrás. Y mucha gente, esas cosas no se ven y nosotros dentro del equipo, cada uno lo sabe. Entonces, por muchos motivos, merecía la pena disfrutarlo, ese pequeño momento, aunque fuese un festejo de 1 hora, 2 horas o de una noche entera, pero disfrutarlo al máximo, porque todos sabemos lo difícil que es llegar a conseguir un título. Y cuando uno llega, hay muchos jugadores que han pasado años de carrera y no han conseguido títulos, pero jugadores muy deportistas, no solo jugadores de baloncesto, deportistas muy, muy buenos. Y bueno, yo la pensaba que cuando alcanzabas algo había que disfrutarlo al máximo y después al día siguiente cuando tocaba trabajar, volver a trabajar. Pero disfrutar no quiere decir hacer tonterías o locuras, sino disfrutar, estar juntos en ese momento, incluso reforzar los lazos del grupo en ese momento, si eran durante la temporada, como decían los chicos, una Copa del Rey o una Copa Europa o lo que fuese, para poder seguir el trabajo hasta terminar la temporada, ¿no? Cuando termina la temporada a lo mejor después es diferente, pero bueno, hay que mirar dentro de cada uno y dentro del grupo todo lo que pasamos para conseguir ese título y que eso sea un refuerzo positivo, ¿no? Y quería acabar con esto, que creo que es justo también para... Hemos elegido como digo, a leyendas, a personajes muy históricos de la historia del Baskonia, pero ha habido muchísimos, incluso gente que ya no está entre nosotros, o gente que, bueno, pues que ha estado en otras funciones, que ha estado en otros ámbitos, y yo creo que también es justo para ellos y para todos los que han formado parte de estas 1000 victorias, hacer un recuerdo y un poco hablar de otros, ¿no? No sé quién más, qué gente se nos viene a la cabeza, ¿no? Habéis nombrado a Dusko muchas veces en esta conversación, por supuesto, ha habido entrenadores, ha habido otros jugadores que también han aparecido en esta conversación. No sé quién más creéis bueno, pues que ha forjado parte de ese carácter Baskonia en estas 1000 victorias, y aunque es interminable la lista y va a ser igualmente injusto, pero yo creo que hay personajes que han sido muy importantes en estas 1000 victorias que, bueno, que merece la pena recordar aquí o hacer alguna mención, ¿verdad? Como dices, es difícil con tantos años, tantos compañeros, además buenísimos. Siempre he dicho, para mí, todos los compañeros argentinos que tuve me enseñaron mucho por el carácter que tenían, su manera de ser. Bueno, siempre ha sido como el núcleo y al final, pues eso, jugadores que aparte de su talento, pues eso, con ese gen ganador. Pero te diría, porque al final es como me marcó un poco porque fue en mi primer año y me sorprendió porque yo no tenía esa imagen, fue Elmer Bennett. Elmer, para mí, la imagen de un chico que pues ve las cosas de fuera o que los americanos, bueno, pues siempre eran las estrellas de los equipos, los que entrenaban un poco, los que iban un poco a su bola, y Elmer descubrí todo lo contrario. Era el primero en los físicos, era el primero en los entrenamientos. Si tú no te esforzabas,
hacía como que te veía y se la pasaba al otro lado. Era un líder en ese aspecto. Entonces, para mí, esa primera temporada, Elmer fue como el jugador un poco que me sorprendió y el jugador en ese sentido al que yo seguía e intentaba, digamos, estar a la estela y intentar equiparar su nivel, al menos de compromiso A mí me pasaba con e Elmer intensidad. Bennett y con Chris Corchiari, que cuando hacíamos la pretemporada, eran los dos, tal vez los más veteranos, ¿no, Luis? Elmer y Chris. Ese año sí. Fabri en No el sé, primer año también, no sé cuántos pero años no tenía sé si Fabri, no sé si Elmer estaría por tenía la ahí. edad de Fabri. Me parece que Fabri es más joven que Elmer y Corchiari. Bueno, me acuerdo mi primer pretemporada, que mi primer entrenamiento era correr matutinamente durante media hora por la montaña, no me acuerdo dónde, Fonromeo me parece, o por ahí, no me acuerdo por dónde era la pretemporada, y yo no tuve mejor idea que decir, bueno, yo me voy a poner al lado de Elmer Bennett y de Chris Corchiari, porque son los más veteranos del equipo, entonces me imagino que irán a un ritmo que yo voy a poder mantener. Bueno, creo que fue uno de los peores errores de mi vida, porque yo sinceramente nunca vi correr a alguien de la manera que corrieron ellos dos. Y bueno, pero eran así todos los días. ¿Vos te acordás, Luis? Chris Corchiari saltando las vallas. ¿Vos te acordás el esfuerzo de Chris para poder lograr? Fue increíble, la verdad que yo lo leí y digo que era admirable porque yo creo que ni él se imaginaba que podía saltar así. Y el tipo hacía la fuerza y lo hacía para lograrlo, para llegar al objetivo que quería Duco, porque en realidad tampoco era que era necesario si Chris saltaba así en realidad. No hacía falta que salte más, pero era admirable. Por eso yo iba a mencionar a Elmer Bennett y a Chris Corchiari, justamente. Cada vez las vallas las iban poniendo más altas y creo que fue la primera vez que vi a Dusko reírse. O sea, viene el sentido de como me gusta. Ya se veía que Chris no podía saltar esa valla, que era más fácil pasarla por debajo. Pero el tío estaba ahí y la tiraba, iba a la siguiente y la tiraba, pero el tío seguía. Eso, pero a la vez admirable, ¿no? Porque realmente Chris era un profesional y un tipo que encima llegó al Baskonia muy veterano. Yo me acuerdo que terminó jugando un par de años más y listo, ¿no? Y se había retirado Luis, ¿no? No me acuerdo bien, pero me parece que Fue a Alicante y estuvo una semana y se fue y se claro, por retiró. eso digo, la verdad que por eso me realmente respeté muchísimo a Chris y a Elmer por eso, ¿no? Como a miles de otros jugadores, ¿no? Tengo que reconocer que tengo miles de jugadores, lo que pasa es que me viene a la cabeza esa imagen que fue mi segunda etapa en el Baskonia, ¿no? Porque la primera fue otra época con Roger Steyer, con Juan Espil, Marcelo se había ido recién, me parece, o ese año, o hacía Menos un mal, año, menos mal pero que ya me se fui, Chapu, habla. menos mal que no jugué con vos. No, yo te admiraba porque para mí, vos Marcelo eras un referente como alero, para mí, en esa Gracias. época, que León me decía, vos tenés que ser un alero grande para la selección argentina, fíjate en Marcelo, yo no tenía cero talento tuyo. Yo me veía jugar y no era muy atractivo Marcelo, vos sí. Bueno, Por eso cada uno eras tenía un sus pros y sus referente para contras. mí. Claro. Eras un referente de verte jugar en la posición de alero para mí, que después fuiste mutando al 4, que fue un poco lo que me fue pasando en mi carrera también. Entonces para mí siempre fuiste, no porque estés acá presente, porque realmente yo en eso siempre lo tuve en cuenta. Como tuve en cuenta a Esteban de la Fuente, como tuve en cuenta, qué sé yo, otros jugadores también, ¿no? Está claro, Hugo Conocini, el otro también, ¿no? Obviamente. Tú, Luis, hablabas antes de... Y al final y al final lo que acabaste siendo uno de los mejores. Un híbrido, Mira, te voy a fue contar un otra. poquito de El todo, otro ¿viste? día Fui agarrando de todo un poquito, ¿no? Así que bueno, ahí estoy. el otro día estaba ordenando todas las camisetas que tengo de cuando yo jugué y tengo la de Luis, tengo la tuya, tengo de José, tengo, bueno, pues evidentemente de muchos compañeros que quiero tener camisetas. Y en la tuya me trajiste una de Chicago Bulls cuando ya volviste y la dedicatoria era algo así como, aunque me fui, sigo siendo el mejor 3 de Europa. Bueno,
hay que tener... Y me empecé a reír porque es Chapo en ese tiempo. No, y te Luis, queremos, ya hablabas lo antes sabes, ya lo de sabes. Dusko y tal. No sé si quieres hacer algún recuerdo más a figuras de esos entrenadores en estas 1000 victorias también. No, una pequeña anécdota, porque me acabo de acordar, teníamos un compañero, Jano Motola, que después jugó muchos años, jugó en Italia también y demás, y, y- y estábamos en el mismo equipo y Chapo siempre estaba diciendo esto, que era el mejor tren de Europa, entonces teníamos unas chanclas para la ducha, Adidas, entonces, viste, en las tres líneas blancas así cruzadas le pone Chapo a las que pensaba que eran sus chanclas, le pone, en vez de poner Chapu, o 13 o no sé qué número era, le pone el mejor 3 de Europa, pero se equivoca y lo escribe en la chancla de Jano Motola. Y Jano se recalentó, no le gustó, se enojó y tachó todo, entonces iba con las chanclas todas tachadas, porque le había puesto el mejor 3 de Europa a las chanclas en español. Porque Hecho, encima, bueno, Dusko a una pequeña nosotros nos anécdota. pinchaba, ¿viste? Era como que nos Sí. pinchaba continuamente. Entonces, ¿qué pasa? Motola era un jugador, digamos, tranquilón, muy tranquilo, mucho talento, pero muy tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? Dusko me pinchaba a mí para que lo defendiera duro, para que lo empujara. Y entonces, y Tomasevich, Dejan me odiaba. Dejan me odiaba más Tú, todavía Tomasevich. a Fabri, a vos Luis, y a mí, Dejan nos soñaba, y a Gaby Y a Fernández. Gaby, y a Gaby, y a Gaby, Era y a tremendo, Gaby tremendo. Fernández. No, yo como, o sea, de jugadores obviamente hay un montón que representan, acá hay cuatro que claramente representan mucho el Baskonia, pero para mí, para hablar de nombres propios, yo creo que Josian es claramente la persona que representa todo lo que es la historia y el carácter vasconista y todo lo que pasó. Y después la segunda persona es Alfredo, ¿no? Josian desde esa visión y ese ponerle a la estructura, a la franquicia, al equipo, como quieras llamarlo, impregnarlo de esa mentalidad, y Alfredo con el conocimiento de, entre un montón más de cosas, ficharnos a todos nosotros los que estamos en esta conversación, pero no ficharnos de que te ven, no sé, hoy en Synergy jugando para la G-League, fichando de ir a buscarnos con 16 años, 15 años al medio de la nada, agarrar un avión, no había internet, no había celulares, no había Twitter, no había nada, había que ir a, A Cañada de a Gómez. Galvez a mirarlo a Chapu, había que ir a Cañada de Gómez a buscarlo a Marcelo, a Cañada de Gómez te tenía que ir a buscar, tenías que ir preguntando dónde está el club, dónde están las calles, qué colectivo me tomo. A mí me fue a ver a Loja, Ecuador, un sudamericano, yo jugando para Argentina, es decir, hoy lo que es el scouting, lo que es gestionar un equipo, es totalmente diferente a lo que era gestionar un equipo en los 90. Y bueno, esa, a mi forma de ver, ahí está la clave de todo lo que después pasó en el Baskonia. José de tener esa visión de armar algo que hoy parece increíble, en ese momento Marcelo es quien lo puede describir mejor, que de hecho lo describió un poco, jugaba en Mendizorroza el Baskonia. No, o sea, Mendizorroza hoy no juega ni un equipo juvenil y en ese momento jugaba el Baskonia en la ACB. Hoy lo que es no tiene absolutamente nada que ver. Pasó durante 30 años, parece mucho, pero no es mucho para generar semejante estructura. Y después eso se logró en parte por haber tenido ese ojo clínico de ir a buscar de una manera más artesanal imposible a un grupo de jugadores, entre los que estamos nosotros, pero que no termina acá, que realmente lo hicieron posible. Así que si yo tuviera que elegir a dos personas más que con los jugadores, me quedo con Sí, ellos digamos dos. que está clarísimo que nombres hay muchos, jugadores, entrenadores, jugadores que pasaron por ahí, por decir uno, Perasovic, que estuvo de jugador y después de entrenador también. Muchísima gente extranjera, españoles, que después, gracias a lo que es el carácter del Baskonia y a la mentalidad de la afición y de todo, muchos, como nosotros cuatro, creo, conseguimos identificarnos muchísimo con el equipo, con la ciudad, con la cultura vasca, con muchísimas cosas.
eso creo que fue el punto importante de todo. Nosotros estábamos en medio de lo que era la vida de la ciudad. Pero como decía Luis, la mente perversa y adelantada de Josian de querer hacer algo diferente para que un club de una ciudad muy pequeña como Vitoria pudiese en los años competir con Madrid, con Barcelona o con los otros equipos potentes de España, no podemos dejar de remarcarlo. Y Alfredo, en aquel momento, fue el brazo ejecutor de todas esas ideas de Josian. Creo que la gente, como decía Luis, de ir a Galvez a buscar a Chapu, cuando Sergi no conoce, pero nosotros tres sí, no os podéis ni imaginar, pero es que no podéis ni imaginar los lugares donde fue Alfredo y los viajes y los viajes y en la manera en la que Alfredo hizo los viajes a Argentina, por donde fue, los autobuses que no eran las carreteras que hay ahora, sin internet, sin teléfono celular, perdido de la mano de Dios, como se dice, en medio de la nada en la Argentina. Alfredo, para llegar a Argentina, el primer vuelo que hizo, lo hizo vía, porque el billete costaba menos dinero, hizo Madrid-Dakar, Dakar-Río de Janeiro, San Pablo, para llegarlo a Buenos Aires, para luego 6 o 7 horas de autobús. O sea, es para que Alfredo escriba. Alfredo tendría que escribir un libro de toda su historia, pero sobre todo de la historia y de la particular historia con los argentinos de todas sus vivencias. No me alargo más, pero creo que son lo que es la esencia de lo que fue el crecer. Cuando yo llegué en el año 89, bueno, pues en esos años 80, cuando entró Josian de presidente, el crecer de todo el club. A mí me gustaría nombrar a otra persona que es tremendo carácter vasconista, que cuando entró Josian él salió como presidente, pero siguió dentro del club y estaba siempre muy cercano al equipo y estaba siempre siendo positivo y siempre inculcando todas esas ganas de positividad y todo, que es José Luis Sánchez Eroskin, que es el famoso Sanchón, que estaba cerca del equipo y siempre con una broma, con una sonrisa, para quitar hierro a muchas situaciones que hubo durante todo este tiempo y durante cada temporada. Siempre hay situaciones malas, pero él era siempre el que estaba ahí de intermediario y es una de las personas que seguramente vive este club y esta pasión vasconista con más pasión que nadie, yo creo. Sí, Sanchón estaba con nosotros también y nos acompañó Sí, muchísimo. lo sé, Es otra sí. de las personas de las cuales también es parte de esto, pero claro, es que son muchas, hay un montón. Como vos mencionás, Luis, Josian, y tener la visión es clave, y Alfredo, tremendo. Yo no quiero ni imaginar el día de hoy si largás a alguien de 30 años, 35 ponele, sin ningún celular, sin ningún tipo de información, y largarlo para Argentina al día de hoy, estamos hablando, no de hace 30 años, al día de hoy nomás. Cómo No. encontrarlo en lugares, cómo saber moverte. La verdad que sí, es lo que voy a decir, Marcelo, es para escribir un libro y para que explique un poco alguien que encima salir de Vitoria ya es un caos para él. Imagínate lo que va a venir a la Argentina. Así que Aunque lo explicase, de todas maneras, aunque lo explicase y lo escribiese y lo contase, vosotros, Luis y Chapu, que conocen de lo que estoy hablando, no se pueden imaginar. Nadie podrá nunca hacerse la idea de dónde estuvo este señor y dónde fue y cómo fue, como dice, en 8 horas en un coche, en un remis, llegar, ver un partido y volverse otras 8 horas a Buenos Aires porque no se animaba. Esto no lo quiero decir
pónganlo si quieren, pero él, antes no se lo dije, pero él se volvió a casa, a Buenos Aires, con la almohada, porque no se animaba a dormir en General Pico, porque no tenía lo que se dice para meterse en un hotel en General Pico, que es probable que en General Pico no hubiese un hotel. Capaz que había un hotelito. Sí, Nada, pero bueno, son muchas anécdotas que habría que hacer otras 10 de estas para poder contar todas. Y eso es el mérito que tiene Alfredo de haber, no por haber traído a nosotros, sino por haber sacado. Sí, sí, pero haber tenido el valor de haber ido y después de dar vueltas y poder traer a la gente que trajo, buscándola no en Buenos Aires, sino buscándola en países, en ciudades bueno, por nombrar algo ahí al lado de Vitoria, Nanclares de la Oca, puede ser, o no lo sé, o Llodio, sin quitar mérito, sin querer ser antipático, pero vosotros no podéis imaginar, o la afición no se puede imaginar lo que es Cañada de Gómez. Vosotros lo conocéis, o Galvez, donde estaba el Chapu. No hay palabras para describirlo, vamos. no te metas con Galvez, te aviso, no te metas con Galvez. Bueno, señores, Luis, muchísimas gracias a ti también por ahí, Marcelo. Gracias a Un vosotros. placer enorme, Un como placer. sabéis, Sergi, Chapu. Siempre Placer, Marcelo. un placer. Espero habernos estorbado mucho, porque la charla la verdad es que era una gozada, pero bueno, he intentado ordenarlo un poco para que tuviera un poquito de orden. Así que muchas gracias por el ratito y ya veremos cómo queda todo esto. Que salgamos todos adelante después del vídeo. Así que